buenas. Vamos a ver lo que es el signo de una función, que es muy sencillito. Mirad, el signo de una función es simplemente si una función tiene valores positivos o valores negativos o valores nulos. Se dice que es positiva cuando, lógicamente, pues toda la gráfica está por encima del eje horizontal y todos los valores de la y, de la f de x, son positivos. Negativa, pues es cuando los valores de y son negativos, es decir, por debajo del eje horizontal, del eje X. Y es nula, que es algo más raro, pero cuando la función está encima del eje X, es decir, que para todos estos puntos de la gráfica, su Y vale siempre cero, porque está en el eje, ¿de acuerdo? Bueno, lo normal es que no ocurra ninguna de estas tres cosas y que la función tenga zonas o intervalos donde es positiva, zonas donde es negativa y zonas donde es nula. Por ejemplo, esta función de aquí. En esta función de aquí, como veis, tiene una parte que está por encima del eje, esta y esta, y una parte por debajo del eje, que es negativa. Vamos a señalar, para decir los intervalos donde es positiva o negativa, nos vamos a referir siempre a los valores de x donde la función es positiva o donde es negativa, pero siempre nos referimos a los valores de x. Es decir, voy a dibujar aquellos valores de x sobre el eje que son positivos y negativos. Voy a poner en verde la zona positiva, todo esto, y todo esto, ¿vale? Y voy a poner ya que este punto está incluido y este punto de aquí del principio también está incluido. Y en rojo voy a poner las zonas negativas, que es solamente esta, ¿de acuerdo? Y ahora escribo esos intervalos. Voy a decir, bueno, la función es positiva cuando x pertenece, eso es la notación para x pertenece a estos intervalos, desde -4 hasta ¿dónde? Bueno, pues será, como veis ahí, es hasta este punto, hasta -2. Pues escribo desde -4 hasta -2. Y ahora cuidado con esto. ¿Incluyo al x igual a -2 en la parte positiva o no? Pues si os dais cuenta, ¿cuánto vale la función cuando x vale -2? Pues la función vale 0, porque está en el eje, vale 0. ¿Y 0 es positivo? No, pues no lo incluyo. Es decir, que lo coloco con un paréntesis. Hay otra zona positiva, ¿verdad? La zona que tenemos aquí. Pues entonces pongo símbolo de unión, unión, y ahora pongo el siguiente intervalo. El siguiente intervalo se inicia en el 1, pero no incluyo al 1, por lo que decíamos antes, porque en 1 la función vale 0, no es positiva, es 0, que no es lo mismo. Y entonces pondríamos desde 1 hasta 3. ¿Incluyo a 3? Sí, a 3 sí, porque cuando x vale 3, la función vale 4, un número positivo, con lo cual sí que va a estar incluido. Está dentro del intervalo positivo. Y la parte negativa, es decir, ¿cuál es la zona negativa? Pues cuando x pertenece, pues a la parte que hemos dibujado aquí en rojo, desde -2 hasta 1, evidentemente sin incluir, porque si el 0 cuando la función vale 0, que es aquí en este punto y en este punto, no es positivo, el 0 tampoco es negativo, con lo cual no le incluyo tampoco la parte negativa. Negativo sería desde -2 hasta 1 sin incluir. ¿Y cuál sería la parte nula? Que podría ser que hubiera una zona nula, es decir, donde toda la función durante un intervalo fuera 0. Aquí solamente tenemos los puntos. Bueno, pues zona nula simplemente va a ser los puntos de corte con el eje X, que en este caso va a ser x igual a -2 y x igual a 1. Y ya está. Ya habríamos terminado. Un ejemplo de la vida real. Mira, aquí tenemos una gráfica en la que vemos la variación del PIB, el Producto Interior Bruto, que es, digamos, la riqueza que genera un país, en este caso Venezuela, según los años, desde 2000 hasta 2019, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, por ejemplo, en 2000 el PIB aumentó un 4%, pues en 2002 bajó un 8%, que fue un número negativo, aquí fue positivo, aquí fue negativo, en este tiempo fue positivo y aquí negativo. Pues fijaos que eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Cuándo el porcentaje de PIB ha sido positivo con respecto al año anterior? Pues ha sido positivo en estas zonas. Bueno, está ya dibujado en verde en el propio gráfico, en realidad, porque está preparado para ello. ¿Y cuándo ha sido, digamos, que ha disminuido? Pues en esta zona de aquí. Se puede decir que en Venezuela
si lo decimos así, pues ha tenido un aumento del PIB, ¿de acuerdo? Una variación positiva del PIB, una variación positiva en estos años de 2003 a 2008 aproximadamente, 2010 a 2013 y ya está. Y ha tenido una disminución, un porcentaje negativo de una variación negativa del PIB, pues de 2001 a 2003, de 2008 a 2009, de 2013 en adelante hasta 2019, ¿vale? Para esto sirve establecer el signo de una función, para ver cuándo, en qué zonas del eje X, o sea, de la variable independiente, es positiva o es negativa esa función.